Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí estamos en un nuevo video donde vamos a repasar lo que fue la UEFA Champions League 2012, una UEFA Champions League increíble, épica, donde la logró ganar el Chelsea, un Chelsea con Roman Abramovich que había llegado años atrás a la dirigencia del Chelsea Fútbol Club con una obsesión, con un objetivo, ganar la UEFA Champions League. En el 2012 era una misión imposible, un sueño que para todos había dejado de serlo. Era el Chelsea del 2012, un equipo de veteranos, etiquetado como acabado, un equipo que a mitad de temporada tuvo que cambiar al capitán en el banquillo, a su jefe. Villas-Boas fue despedido para quedarse con Roberto Di Matteo, y vaya que se encontró el camino, su alma. Lo que vivieron estos jugadores en las siguientes semanas después del cambio de técnico no se escribe en un libro de táctica, se escribe en una leyenda. Fue una campaña de supervivencia, de fe, de momentos de pura magia, de estar al borde de la misma una y otra vez para volver y volver aún más fuerte. Fue la remontada ante Napoli, la resistencia ante el Benfica, la inmensa hazaña para ganarle al Barcelona de Guardiola con 10 hombres en el Camp Nou, y todo para llegar a la final en Múnich contra el Bayern en su propia casa, sin su capitán, sin sus laterales, sin sus mediocampistas clave y estando a 5 minutos del perder el partido. Pero este equipo había un hombre que detenía penales y otro que lo convertía en momentos increíbles, que era Didier Drogba, su máxima estrella, su máxima figura, que apareció en momentos clave para darle al Chelsea lo que sería su primer y tan ansiada UEFA Champions League. La historia del Chelsea contra todo pronóstico tocó, como logró tocar por primera vez la orejona. Bienvenidos a esta crónica de esta gesta heroica, la primera UEFA Champions League del Chelsea. Empezamos. La Champions 2011-2012 comenzó con sorpresas desde la primera. Victoria Pilsen y Trabzonspor debutaron en la competición, mientras que históricos como el Manchester City o el Napoli regresaban tras muchos años sin jugar la Copa de Europa. Citizens y napolitanos compartieron grupo con un Bayern intratable y lucharon por una segunda plaza que acabaron alcanzando los italianos. El United también se dio otro batacazo en la primera ronda y fue superado por el Benfica y el Basilea, que tras empatar a 3 en Old Trafford y vencer 2-1 en Suiza, mandó al subcampeón a la Europa League. Mejor le fue al Chelsea de Villas-Boas, que con una victoria 2-0 ante el y un empate a 1 en Valencia. Se le complicó mucho. Los ingleses golearon 5-0 al Genk en casa, pero se complicaron la clasificación tras empatar 1-1 en Bélgica y caer 2-1 en Leverkusen. Los Blues tuvieron que jugarse el pase a octavos en un último partido en casa. Drogba adelantó al Chelsea. Como van a ver cómo aparece Drogba, fue el alma, uno de los principales figuras para que el Chelsea consiguiera esta Champions. Un crack total, el Costa de Marfil, que hizo una Champions increíble, sobre todo en la final. 4. Ramírez hizo el segundo mediada de la segunda parte y de nuevo Drogba cerró el partido a 15 minutos para el final. Los de Villas-Boas sumaban 3 puntos y se clasificaban como primeros de grupo, mientras que el Valencia se veía abocado a jugar la Europa League. El Barcelona inició su revalda del título empatando con el Milan en casa, pero sumó 5 triunfos consecutivos para clasificarse por delante de los italianos. Mientras el Real Madrid de Mourinho demostró su candidatura con un pleno de triunfos y goleadas ante Dinamo Zagreb, Ajax y Olympique Lyonnais, mientras que Arsenal, Inter y Apoel Nicosia completaron el grupo de cabezas de serie. La eliminatoria más vibrante de octavos se vivió entre Napoli y Chelsea, que abrieron fuego en el caliente estadio de San Paolo. Cavani, qué bueno, qué matador Cavani. Un gol de Uso por delante a los londinenses en el minuto 27, pero poco antes del descanso, los goles de Lavezzi y Cavani le dieron la vuelta al marcador. En la segunda parte, el Pocho Lavezzi hizo el 3-1 para el Napoli, y cuando el partido languidecía, mandándose una macana, sacó bajo palos un remate de Maggio que se... ¡Qué jugada! ¡Qué salvada la de Ashley Cole para mantener al Chelsea con vida! de Che. No entró.
Después del 3-1 y de su mala imagen en Italia, Roberto Di Matteo sustituyó a Villas-Boas en el banquillo del Chelsea. Este fue el momento, fue despedido del Chelsea. El Chelsea se la jugó, despidió a Villas-Boas, se quedó con el que era el asistente técnico Roberto Di Matteo. Y a partir de aquí, la historia cambió para el Chelsea. Y acogía el partido de vuelta. Vamos al partido de vuelta. De remontada. A la media hora, Drogba adelantó a los Blues con un espléndido cabezazo. Increíble. Y nada más comenzar el segundo tiempo, Terry ponía al Chelsea momentáneamente en cuarto. Igual tenía un equipazo. La alegría de los locales solo duró 8 minutos. Y tras un remate de Inler, los napolitanos volvían a ponerse en ventaja. El Napoli para estar 4-3 a falta de 40 minutos para que se acabara el partido. Al final, el árbitro señaló penalti por unas manos de Dossena y Lampard transformó la pena máxima. Mano clarísima. Partido a la prórroga. Frankie. Tirando de épica y con el apoyo de sus fans, el Chelsea fue superior en el alargue y Stamford Bridge estalló de alegría cuando Ivanovic marcó el gol de la clasificación. Qué partido, qué serie, donde ya el Chelsea cambiaba el ánimo, cambiaba las emociones y se encaminaba más. No era ya ese equipo de Roberto Di Matteo triste y que le costaba, sino era un Chelsea ahora más, un equipo más comprometido y con las figuras dando la cara por el equipo. El Marsella sorprendió al Inter en el Velodrome gracias a un gol de Ayew en el tiempo de descuento. En Milán, Diego Milito igualó la eliminatoria, pero ya con el tiempo cumplido, Brandao anotaba un decisivo tanto a domicilio. El Inter se llevaría la victoria con un penalti marcado por Pazzini, pero era el Olympique quien se clasificaba para cuartos. El gol de Vicinal todavía existía el otro club de Milán vapuleó al Arsenal con un contundente 4-0 en San Siro, pero tuvo que sufrir en Londres para pasar la eliminatoria. Y otra vez el Chelsea. Los Gunners se pusieron 3-0 antes del descanso, pero no fueron capaces de rematar la faena en la segunda parte. Que tuvo que ir al United para poder ganar una Champions antes. Menos problemona de Guardiola, que superó 1-3 al Leverkusen en Alemania y goleó por 7-1 a los germanos en casa. Esto fue donde Messi marcó 5 goles en un solo partido, récord hasta ahora. Nadie ha marcado 5 goles en un solo partido en la UEFA Champions League. Lo hizo Lionel Messi en los octavos de final de esa temporada. Con un repóquer de Messi. El Real Madrid se adelantó en Moscú con un gol de Cristiano Ronaldo, pero el CSKA acabó empatando a 1 en el último minuto. En el Bernabéu los blancos arrasaron a su rival y con un 4-1 final pusieron rumbo a la siguiente ronda. 6 partidos llevaba Cristiano. 4-1, el Madrid terminó ganando la eliminatoria 5-2. El Bayern Múnich perdió por la mínima en Basilea con un gol de Stoker, pero pasó por encima de los suizos en el Allianz Arena. Con un doblete de Robben, un tanto de Müller y 4 tantos de Mario Gómez, los bávaros ganaban 7-0 y remontaban la eliminatoria. Con más emoción, pasó el Bayern. Tenía a Robben, Ribéry por las bandas, Mario Gómez y Thomas Müller. Jerome Boateng era el central. Tras perder 3-2 en Rusia contra el Zenit, se clasificó para cuartos con los goles de Pereira y Oliveira en el Estadio de la Luz. Los portugueses se enfrentarían en cuartos contra el Chelsea, al que recibieron en Lisboa en un parejo partido. Al inicio del segundo tiempo, David Luiz sacó bajo palos un disparo y Mata se topó contra el poste. Lo que había fallado en el tramo final, Fernando Torres asistió a Kalou, que marcó el único tanto del encuentro. El partido de vuelta en Londres se puso de cara para los locales con un penalti transformado por Lampard. Y minutos después, con la expulsión de Maxi Pereira. A ver. Los Blues perdonaron la sentencia en varias ocasiones y a 5 minutos para el final, el Benfica logró el empate con un cabezazo de Javi García. Qué mal marcó ahí el Chelsea, increíble. Vamos a ver otra de nuevo. Y a 5 minutos para el final, a ver. el Benfica logró el empate con un... Bueno, prácticamente solo, no lo siguió la marca.
prácticamente solo. Cabezazo de Javi García, que metía el el miedo en el cuerpo a los de Di Matteo. Ya en el tiempo de descuento y con los lusos volcados al ataque, Raúl Meireles marcaba el 2-1, que daba la victoria y la clasificación a semifinales al Chelsea. Raúl Meireles. El sorteo de cuartos también emparejó a Milan y Barcelona, que se reencontraron con un empate sin goles en San Siro, en un partido lleno de ocasiones desaprovechadas por ambos equipos. El partido de vuelta comenzó con un penalti sobre Messi que aprovechó el argentino, y con la respuesta del Milan con el empate de Nocerino. El Barça estaba en apuros, pero con otro penalti de Nesta sobre Busquets, Messi marcaba el 2-1 antes del descanso. Iniesta hizo el 3-1 de la sentencia al inicio de la segunda parte, y el Barça volvía a las semifinales. El Madrid visitó Chipre con optimismo, pero no consiguió batir al Apoel hasta el último cuarto de hora. Increíble. Dos goles de Benzema y otro de Kaká, los merengues convirtieron en un trámite el partido de vuelta. En el Bernabéu los madridistas se divirtieron con varios golazos, y tras el 5-2 final... No muchos goles, pero uno de los más hermosos que tiene Kaká en el Real Madrid. Cristiano Ronaldo también apareció. Pasaban cómodamente a semifinales. El duelo entre Marsella y Bayern Múnich lo encaminaron los germanos en Francia con los goles de Mario Gómez y Robben. Otra vez Robben. Los bávaros no dieron opciones a los franceses en Alemania, y con un doblete de Olic a la media hora firmaban su pase a semifinales. Jupp Heynckes, el alemán. Allí, Bayern y Real Madrid se volvían a encontrar en un clásico europeo que comenzó con un gol de Ribéry a los 17 minutos de juego. Özil igualó la contienda nada más comenzar el segundo tiempo, pero cuando la hacían aseguradas, Lam asistió a Gómez para que empujase el balón a las mallas. Tras el 2-1 de la ida, el Madrid salió al Bernabéu. Iba a ser un partidazo histórico. De cara con un penalti que convirtió Cristiano. Penal y clarísimo. El partido se convertiría en una ruleta rusa. Robben perdonó el empate con un remate a bocajarro y arreglóse Cristiano más a 0. Muy fácil para Cristiano. El Bayern encajó el golpe dando un paso al frente, y mediada la primera mitad, Pepe derribó a Gómez dentro del área. Partidazo histórico. Robben igualó la eliminatoria desde los 11 metros, y el duelo entre los dos colosos se acabó decidiendo en la tanda de penaltis. Los penales de Ramos. El Bayern tomó ventaja después de que Neuer detuviese los penaltis de Cristiano y Kaká, pero un inspirado Casillas atajó los lanzamientos de Kroos y Lam para poner la tanda al rojo. El Real Madrid la siguiente temporada increíble. Vivo. Sergio Ramos dispuso de un penalti para igualar. Poder igualar en la tanda de penales, y lo que iba a hacer Sergio. Pero su disparo se fue a las nubes, y en Schweinsteiger acabó confirmando el pase del Bayern a la final de Múnich. 4 años después de su polémico duelo de 2009, Chelsea y Barcelona se... La última vez que habían enfrentado en semifinales fue en el 2009. Polémica. Llave de Champions aquel 2009 con el Iniestazo, aquel remate de Iniesta que la puso en un ángulo para que el Barcelona jugara aquella final. Se volvían a encontrar. Las caras a un paso de la final. El vigente campeón demostró su superioridad en la primera parte, pero a pesar de tener claras ocasiones, no batir la portería londinense. El gol culé parecía cuestión de tiempo, pero justo antes del descanso, Drogba culminaba un contraataque para adelantar a los Blues. A la contra lo mató. Los de Guardiola se volcaron al ataque en la segunda mitad, pero las decisivas intervenciones de Che y un remate de Pedro contra la madera, el Chelsea viajase a Barcelona con ventaja. Increíble. En el Camp Nou, Che y los palos prácticamente le dijeron que no al Barça en Stamford Bridge. Vemos el partido de vuelta. Una remontada sin descanso,
y en el minuto 35 Cuenca dio un pase de la muerte a Busquets para que igualase la eliminatoria. Poco después, el árbitro Kakir vio una agresión de Terry sobre Alexis, que acabó con tarjeta roja para el capitán inglés. El Chelsea con 10, y si el Chelsea iba a la final como pasó, no la disputaría, no la jugó Terry. Con un hombre más sobre el césped, Messi conectó con Iniesta y este superó a Cech para poner el 2-0 al filo del descanso. El Barça ya se veía en la final, pero en una jugada inesperada, Ramírez aprovechó el pase de Lampard para superar por alto a Víctor Valdés. Esto mató al Barcelona porque era un gol de visitante. El Barcelona tenía que hacer 2. Tras el paso por vestuarios, Drogba cometió penalti sobre Fábregas, pero el disparo de Messi se estrelló contra el travesaño. ¡Palo! Los de Guardiola se volcaron sobre la portería contraria, pero los minutos pasaban y Cech perdió. Así el poste repelió un remate de Messi que hubiese clasificado al Barcelona, pero ya en el tiempo de descuento, Fernando Torres culminó un ataque del Barça, un contragolpe de Torres solo, terminó matando a la apelación del Barcelona y eliminó al actual campeón. Eliminaba al campeón de una manera increíble, fue mucho más para jugar la segunda todavía. No lo consiguió por cosa del destino, la mística que tenía este Chelsea hizo que el 19 de mayo de 2000 y el Chelsea pasaba a la final en el Allianz Arena ante el Bayern Múnich. No era favorito el Chelsea, porque venía jugando mejor el Bayern. Pero veamos lo que fue el desenlace de esta historia. Chelsea y Bayern de Múnich disputaron la gran final en el Allianz Arena. El equipo muniqués aprovechó su localía para amedrentar a los ingleses, pero las paradas de Cech y el desacierto de los delanteros germanos evitaron que se moviese el marcador. El Bayern en la segunda parte, pero el equipo de Di Matteo hizo gala de su resistencia. El partido para prórroga, pero a 7 minutos del final, Thomas Müller hacía estallar el coliseo bávaro. En el 83 aparecía Thomas Müller, increíble. Y le coló esa pelota, Peter Cech. Venía parando todo. Pero en el minuto 87, el Chelsea dispuso de un córner que Drogba el cabezazo de Drogba, increíble el cabezazo que metió Drogba con esa fuerza, que no pudo parar la novia. Nada más comenzar el tiempo, el delantero marfileño cometió un penalti sobre Ribéry. ¿Cómo cometía penalti Drogba? El Bayern se volvía a acercar al título, otra vez, pero Cech anuló el disparo de Robben y daba otra vida a los ingleses. Una locura. La mística de este equipo estaba Los bávaros buscaron el gol de la victoria hasta el último suspiro, pero el Chelsea aguantó las oleadas teutonas y consiguió aguantar hasta la tanda de penaltis. En la suerte de los 11 metros, Mata erró el primer lanzamiento de los Blues. Mata erró el primero. Pero otra parada de Cech lo paró. Increíble, increíble, igualaba la tanda. Schweinsteiger estrelló el quinto penalti del Bayern contra el palo. Y Drogba se convirtió en el héroe de una noche mágica. Para darle la primera Champions League al Chelsea, Drogba, había aparecido en momentos decisivos, el que empató el partido de la final. Drogba iba para adelante. En la que el Chelsea levantó su primera Copa de Europa. Y la mística de este equipo lograba. Si quieres ver el próximo episodio de la serie, suscríbete a mi. Chelsea logra su primera Champions League, como vieron ahí, lo paró todo. Lo paró todo Peter Cech. Didier Drogba apareció en los momentos importantes, el equipo ayudó, el equipo acompañó, y la verdad es que fue increíble cómo el Chelsea logró ganar esa Champions League, ¿no? Con una mística, con un aura, pero sobre todo con todo se le fue dando para que terminaran ganando después de haberlo intentado, después de haber perdido aquella final en el 2008 contra el Manchester United. Recordemos el resbalón en tanda de penales. El Chelsea levantaba la orejona por primera vez en su historia, con Roberto Di Matteo a cargo, con Didier Drogba, el niño Torres, Juan Mata siendo decisivos, y un equipo que la verdad le dio muchas alegrías al equipo Blue. Lograba una nueva Champions para Londres, lograron ganarla primero que el Arsenal. El Chelsea a partir de ahí empezó a escribirse la historia europea de este equipo,
que posteriormente ganó una segunda UEFA Champions League y hace poco logró coronarse como campeón del mundo en el primer mundial de clubes. La verdad, fue una Champions increíble, una Champions histórica para el fútbol y para el Chelsea Football Club. Gracias por verme y la verdad me gustaría que se suscribieran a mi canal y me siguieran apoyando. Chao, chao.